y bueno, a la par miraba el Peskin. O sea, bueno, en lo que fue más o menos la segunda parte de la clase anterior, no estuviste siguiendo el Peskin. ¿Son tus notas o lo seguiste de algún otro libro? Eh, bueno, esta parte la saqué del Pesky, ¿no? Que es lo último que di. Sí, pero va, no sé, me dio la impresión que había varias cosas. Bueno, por ejemplo, cuando introduciste el tiempo euclidio, eso el Ah, Peskin no. lo hace. Claro, eso sí, eso son anotaciones aparte, ¿no? Eso son cosas aparte. Eh, y mira, eso yo cuando preparé las notas era cosas que sabía de otros lados, que no recuerdo ahora de dónde lo extraje eso. Pero lo del tiempo euclidio, este, no recuerdo de qué libro lo saqué de eso. Sí, yo Sí. lo he visto en Grenier, qué sé Algunas notas yo. son simplemente de hacer alguna aclaración sobre algunos temas que, bueno, que con el tiempo de dar esta materia, que la di muchísimas veces, eh, en algún momento hice alguna anotación que no está necesariamente sacada de un libro, sino que es hay algunas cuentas, etcétera, que son de elaboración del momento, ¿viste? Como, o sea, Claro. pero casi todo el material está del Peskin sacado. O sea, lo seguimos tranquilamente del Peskin entonces y rellenamos lo que falte de la clase. Ok. Sí, sí, y si te gusta usar, por ejemplo, el libro de Itzinson Suber o el libro de, estoy miro para allá porque es que los tengo por allá, o el libro de Weinberg, el volumen uno es muy bien eso, ¿viste? Ok. O sea, no necesariamente uses el Peskin, o sea, a mí me parece muy bueno ese libro, pero cada uno usa el libro que más le guste. También el libro de Ramón, de Pierre Ramón, es un libro muy bueno, que es un libro más antiguo, pero es un libro muy bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar. Entonces, lo último que habíamos visto la semana pasada tenía que ver con estudiar divergencias ultravioletas, ¿sí? Hay dos tipos de divergencias que aparecen en teoría cuántica de campos, las ultravioletas y las infrarrojas. Nosotros vamos a hacer un análisis de divergencias ultravioletas, porque con eso está asociado el problema de la renormalización de las teorías cuánticas de campos del modelo estándar. Bien, entonces, esto es lo último que habíamos visto la semana pasada, que es dado una función de dos puntos, ¿sí? Que es el propagador de Feynman, sería este, ¿sí? Entonces, si uno tiene que hacer la función de dos puntos en el vacío de la teoría de interacción, lo que teníamos era un desarrollo que estaba dado en términos de diagramas de Feynman, que era de esta forma, ¿sí? Y esta C indica funciones de Green conexas. Fíjense que no estoy incluyendo los diagramas que no están conectados. Y esto es para una función de cuatro puntos. Bueno, esto si ustedes se fijan, la clase de la semana pasada, la última clase, eh, no me acuerdo el número de clase que estamos poniendo en las grabaciones, capaz que Jan se acuerda, no sé si en la 9.2, la clase. Eh, bueno, ahí habíamos discutido todo esto, así que no lo voy a volver a repetir. Lo que sí, voy a comentar algo. Sí, por las dudas, la 9 todavía no la pude subir al playlist. La estaba subiendo y se cortó internet. De hecho, estoy conectado al celular, así que cuando me vuelva la termino de subir. Ningún problema. Y lo de recién estaba en la 9.3. La 9.3, perfecto. Porque acuérdate que hubo esos primeros 10 minutos que habían quedado en el otro grupo, así que son 3 videos en vez de 2. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces quiero recordarles una cosa que, por ejemplo, para el cálculo de esta función de dos puntos, la estamos anotando función de dos puntos conexa, ¿sí? Punto x1, x2, ¿sí? Lo voy a escribir diagramáticamente, es decir, en términos de diagramas de Feynman. Vamos a hacer entonces, acá tenemos lo que sería el propagador libre más, y entonces para la teoría lambda phi cuarta, ¿no? Ahí viene este término, que es de orden lambda, este es de orden lambda, eso formula acá, lambda más algo de lambda al cuadrado, el lambda al cuadrado va a ser algo de la forma esta con esto, por ejemplo. Pero además, recordemos que también van a estar cosas como, por ejemplo, esta, que esta está desconectada, ¿no?
esta es de orden lambda, o sea que viene asociada a este que está acá. Y así sucesivamente. Vamos a tener otra, por ejemplo, una de lambda cuadrado que va a ser así, ¿no? Esta va a ser lambda cuadrado. Más orden lambda cubo. ¿Sí? Y tengo otra lambda cuadrado, ¿no? También, por ejemplo, otra que vendría acá de orden lambda cuadrado que no me da el espacio para dibujarla ahí sería esta, por ejemplo. ¿Sí? Se ve, ¿no? Bien. Y esto queda dividido por algo de la forma 1 más algo de lambda con esto, más lambda cuadrado con esto, más orden lambda cubo. Y uno lo puede completar, ¿no es cierto? Entonces, algo que habíamos dicho la semana pasada y que quedaba por demostrarlo, y la demostración que voy a hacer está en el Peskin, es que esta función es conexa porque va a resultar lo siguiente. Va a resultar que cuando uno estudie este numerador, el numerador va a quedar escrito como algo de la forma esta, esto de orden lambda, más algo de la forma así, que es lambda cuadrado, más este que dibujé acá abajo, lo voy a poner explícitamente, este también es lambda cuadrado, más, bueno, acá voy a poner puntos suspensivos y van a ser todos diagramas conectados. Y esto multiplicado por algo de la forma 1 más lambda por esto más lambda cuadrado por el que tiene dos de estos y así sucesivamente. Dividido por 1 más algo de orden lambda por este diagrama desconectado por lambda cuadrado por el diagrama que tiene dos desconectados de esta forma más lambda cubo, bueno, orden lambda cubo. Y entonces lo que va a ocurrir es que esto que está abajo va a ser exactamente igual, esto va a ser exactamente igual a esto, y se van a poder cancelar, con lo cual lo que va a quedar es la definición, esta que tenemos acá, va a corresponder justamente a tener funciones de Green conexas o conectadas. Quiere decir que lo que estamos haciendo es eliminando lo que se llaman las burbujas de vacío, ¿sí? Porque recuerden, estas son fluctuaciones de vacío, que son fluctuaciones puramente de vacío, que no tienen inyección de momento o de tetramomento externo, ¿no es cierto? Mientras que acá sí, acá uno entra, si esto estuviera escrito, ahora lo tengo escrito en el espacio de posición, pero supongan que ustedes hacen la transformada de Fourier y ponen P1 y P2 acá, entonces acá lo que vamos a tener es una función de dos puntos, obviamente P1 va a ser igual a P2, ¿sí? Entonces lo que tenemos, vamos a llamarlo P, este es el tetraimpulso, entonces acá va P. Esto es así, acá va P, esto es también así, acá va P, acá va P, acá va P, es desconectada, acá va P, le sigue, ¿no? Pero en la de abajo no tenemos P, en la de abajo no tenemos nada. Y acá también lo que tenemos es el tetraimpulso, ¿sí? Escrito así. Y acá no tenemos el tetraimpulso externo. Entonces estas son fluctuaciones de vacío. ¿Sí? Recuerden qué es lo que estamos haciendo. Esta función que estamos escribiendo acá es el valor de expectación de vacío de la teoría interactuante del producto temporal ordenado del campo phi. Vamos a ponerle P1, lo hago transformada de Fourier, campo phi transformado de Fourier P2 en vacío. Ustedes lo pueden transformar al revés, es decir, pasarlo al espacio de configuración y entonces les queda simplemente phi de x1, phi de x2 y acá en lugar de poner los p's, lo que uno tendría que poner es, el equivalente sería esto. Tendríamos un x1 y un x2 más algo de la forma x1, x2 y acá tenemos esto. Y el punto intermedio se va a llamar z, ¿sí?
y uno tiene un integral sobre z a la cuarta, de tal manera que no depende del punto intermedio. Y así sucesivamente. Es decir, omiten el p en las reglas de Feynman en el espacio de impulso, y cuando lo pasan al espacio de configuración omiten el p, lo que sí le ponen son los puntos externos, ¿sí? Creo que es claro eso. Entonces ahora lo que a nosotros nos queda para ver que esto funciona de esta manera es justamente mostrar cómo este conjunto de diagramas desconectados se puede factorizar específicamente de una manera que es igual al denominador. Eso es lo que vamos a tratar de contar ahora, en lo que sigue. ¿Está bien? O sea, lo que vamos a tratar de ver es que este conjunto infinito de diagramas desconectados coincide con esto que está acá. De tal manera que se cancelan y efectivamente uno lo que tiene cuando hace la cuenta, efectivamente, es esto. Fíjense, miren, si cancelo lo de abajo, me queda que este valor de expectación de vacío está dado por estos diagramas. Son equivalentes. ¿Está bien? O sea, vamos a recuadrarlo para que quede. Básicamente lo que queda es que esta función de Green de 2 puntos termina con esta definición. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a mostrar la factorización. Vamos a mostrar la factorización de estos diagramas que tienen que ver con fluctuaciones de vacío, ¿sí? Se van a cancelar de esta manera. Vamos a eso. Como les decía, esto está en el Peskin contador. Peskin y Schroeder. Un diagrama típico de las fluctuaciones de vacío, si uno sigue este conjunto a cualquier orden en lambda, puede ser de la siguiente manera. Fíjense, arbitrario, arbitrariamente. Llamo al diagrama D1 algo que diagramáticamente sea equivalente a el conjunto de los siguientes diagramas. Tengo un punto X y un punto Y, los dos puntos externos. Y tengo, por ejemplo, fíjense, yo podría tener esto, ¿no es cierto? Este es un diagrama que aparece acá. ¿Y qué pasa si acá le dibujo un tadpole? Bueno, puede estar. ¿Y qué pasa si acá saco dos flechitas y las mando acá abajo? Bueno, eso puede estar. O sea, este diagrama puede estar. Este diagrama es conexo, ¿sí? Está conectado. Pero ¿qué pasa si ahora uno dice, bueno, esto está acompañado por dos burbujas de vacío de esta forma, una burbuja de vacío así, fíjense. Estoy en lambda phi cuarta, ¿no? La teoría es lambda phi cuarta. Entonces de cada vértice salen 4 líneas. Entonces ustedes toman ese trabajo de ver que acá, de este vértice Z1 salen 4 líneas. 1, 2, 3, 4. De Z2 salen 1, 2, 3, 4. De Z3 que tengo acá abajo salen 4. Z4, que es el punto de acá, salen 4. Y de Z5 salen 4 también, ¿no? Hasta ahí está. De este punto, vamos a llamarlo Z6 y Z7, salen 4 líneas cada uno, así que estamos bien en el conteo de líneas de vértice. Lo mismo de este vértice y de este vértice, no sé, voy a llamarlo Z8 y Z9, salen 4 linitas, ¿no? ¿Sí? Qué sé yo, que pueden inventarse todos los diagramas que quieran, multiplicando como fluctuaciones de vacío. Pero este es un diagrama que tiene la parte esta, que es la parte conectada, a los puntos externos, que son X e Y, mientras que estas partes son justamente las partes desconectadas. O burbujas de vacío, burbujas o fluctuaciones del vacío de la teoría cuántica de campos lambda phi cuarta. ¿Está bien?
O sea, esta es la estructura general que tenemos. Entonces, supongamos ahora que nosotros clasificamos todos los posibles diagramas desconectados. Es decir, vamos a clasificar todos los posibles diagramas desconectados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un conjunto de diagramas desconectados no, bueno, lo voy a pensar así. Voy a pensar que en cualquier diagrama como este D1, en cualquier diagrama D1, si yo lo miro, los diagramas desconectados, por ejemplo, el B1, que sea el conjunto de diagramas desconectados asociados al B1, que es obviamente esto, ¿no? Esto va a estar formado por este diagrama, en realidad tengo dos de estos, o sea, tengo dos de estos y a la vez tengo uno así, por ejemplo. Entonces, al diagrama D1, yo lo puedo escribir como el diagrama, la parte conectada, vamos a poner el valor de la parte conectada, o sea, básicamente este, ¿no? Lo dibujo acá abajo. Copié exactamente lo que tengo arriba, entre X e Y. Esto es eso por, y ahora vamos a tener bueno, esto va a ser un por, realmente un por. Porque fíjense, tener un diagrama de uno que tenga esta estructura implica que tengo un por y un por, ¿no? Desde el punto de vista de la cuenta, operacionalmente, lo que uno tiene que hacer. Entonces, acá lo que vamos a tener, en esta parte, si uno quiere generalizar, bueno, esto yo lo puse porque estoy hablando del diagrama específico este, ¿sí? Fíjense, si uno lo escribiera así, el diagrama este sería como una productoria. ¿De qué cosa? De, en realidad sería, por empezar sería por el B1. El B1 sería esto, diagrama, por diagrama, por diagrama, ¿no es cierto? Básicamente. Esto es porque estoy poniendo el D1. Voy a poner acá un D general, no sé, un D sub K, donde K es cualquier diagrama, ya no el D1, un diagrama general. Entonces, ese diagrama va a tener, si es una función, por ejemplo, una función de 2 puntos o de n puntos, va a tener una parte conectada, ¿sí? Y el resto va a ser la parte, vamos a ponerlo así, DK, que va con, lo voy a poner así, como el producto de, esto va a ser el producto de, como teníamos acá, las partes no conectadas. Ustedes piensen, esto de que un diagrama va a tener una parte conectada, ¿sí? Y después vamos a tener partes desconectadas. Supónganse que uno tuviera una función justamente de 4 puntos, que es que sirve para ilustrar lo que quiero hacer acá. La parte conectada a la que nos referimos sería una parte donde tenemos un punto x1, x2, x4, x3, y todos los puntos de alguna manera se encuentran conectados. ¿Por qué? Porque después puedo tener en esta parte cosas como esta, o lo que sea, ¿no? Todas las cosas que uno puede imaginar.
Pero ¿por qué no estoy incluyendo acá algo de la forma esta? Por ejemplo, tengo estos y acá le pongo, no sé, algún tadpole. Bueno, porque lo que quiero es que si estamos en un diagrama que corresponde a una función de Green de 4 puntos, por ejemplo en este caso, tenga una parte que sea conectada, donde me conecte los 4 puntos, todos los puntos externos. Porque en caso contrario, si uno colocara este diagrama acá, en realidad este diagrama sería parte de esto, y lo que habría acá sería, por ejemplo, un 1. ¿Por qué? Porque no habría ninguna parte conectada. Y si fuera el 1 al que estamos refiriéndonos, sería el equivalente al 1 que uno tiene en el denominador. Al 1 que uno tiene en el denominador del que estábamos hablando antes. Es decir, que no hay ningún diagrama que tenga los 4 puntos conexos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la factorización que nos interesa hacer es entre una parte que tenga todos los puntos externos conectados, todos en un solo diagrama conectados, y el resto las partes desconectadas. Y las partes desconectadas pueden ser arbitrariamente de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, esta parte, la parte del conjunto de partes desconectadas, uno lo puede reescribir diciendo que va a tener una productoria, multiplico con el índice i, de el conjunto de diagramas como estos, que ahora no van a ser B1 sino BI, van a tener todas las burbujas de vacío que correspondan a nuestro diagrama desconectado, y esto puede estar elevado a un número n sub i, o sea, porque este diagrama se puede repetir, este conjunto de diagramas se pueden repetir arbitrariamente cualquier número de veces, y esto dividido por 1 sobre ni factorial. ¿Por qué? Porque si estamos, supónganse que estamos en principio con un diagrama, que ahora lo voy a llamar D2, ¿no? Para cambiarlo, y que tenga esto, y que tenga una copia de esto. Por ejemplo, que tenga otra vez acá, esto con esto, y esto así. Entonces fíjense que ¿qué es lo que pasa? Va a aparecer el B, ahora lo vamos a llamar B1 también, B1, al cuadrado va a aparecer. Y voy a tener que dividirlo por el 2, ¿por qué? Porque tenerlo en la orientación, digamos, este conjunto primero y este conjunto después es lo mismo que invertirlos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo dividirlo por el factorial del exponente. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hasta acá se entienda, ¿no? El tipo de factorización que estamos haciendo. Bueno, pero esto es uno solo de los tantos diagramas que entran en el numerador. Vamos a reescribir esto. O sea, el numerador, en realidad, cuando uno calcula la función de Green, lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay que sumar sobre todos los posibles diagramas, que en este caso estamos estudiando la función de 2 puntos, ¿no? O sea, estamos estudiando esto. Esta es la función de 2 puntos, esto es x, esto es y. Entonces esto es lo que llamamos la función de 2 puntos, depende de x1, x2, bueno, cambiarle, poner x1 acá, x2 acá, entonces esta nomenclatura conexa. Bueno, básicamente lo que tenemos es, acá va a haber un numerador dividido el denominador. El numerador va a ser igual a, bueno, por un lado vamos a tener el valor de la parte conectada, que es el equivalente a esto. Esto va a tener un índice i. ¿Y esto a qué se refiere? Y bueno, se refiere a esto, se refiere a esto, se refiere, si voy a un orden siguiente, a esto, por ejemplo, se refiere a este.
cada uno de estos lleva un índice i. Llamamos, no sé, a este llamamos i igual a 1, i igual a 2, y así sucesivamente. Cada uno de estos va a tener algún nombre arbitrario. Ahora, a la parte conectada, uno la tiene que multiplicar por este factor, ¿no es cierto? Lo voy a hacer, multiplicarlo por la productoria de 1 sobre ni factorial, y ahora voy a tener di a la ni. Ahora, esto implica que por otro lado tenemos también la necesidad de sumar sobre todos los conjuntos posibles de estos ni, ¿no es cierto? Sobre todos los posibles conjuntos de los NIs. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, acá tengo un conjunto que va a ser un n sub 0, que podrá ser, el n sub 0 podrá ser cualquier número, el n sub 1, el n sub 2, etc. Entonces, fíjense que es una suma realmente sobre infinitas posibilidades. Es decir, hasta acá la cosa era finita y se refiere a un diagrama específico, a un diagrama específico de estos que llamamos D. Digamos, esto que estoy recuadrando acá es un diagrama específico que voy a llamarlo D sub I, si ustedes quieren, porque le depende de y de esto. Pero este D sub I depende de la estructura de estos diagramas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el DI depende de las veces en que yo multiplique las componentes de I, ¿no es cierto? Y depende de los BI también, por supuesto. Pero, dado un BI, que es un conjunto de diagramas desconectados, ¿no es cierto? Un conjunto de burbujas de vacío, este BI, lo que tengo es un NI que es toda la posibilidad, las distintas posibilidades en las cuales a cada uno de estos conjuntos yo lo multiplico NI veces, ¿sí? Bueno, entonces ese NI es un numerito del cual depende efectivamente este DI, este diagrama, o sea, este diagrama que está representado por este rectángulo azul. Entonces ahora lo que tengo es que en esa suma infinita que integra el numerador, que tenemos el numerador, lo que hay es la posibilidad de poner cualquier tipo de conjunto de números en él. Entonces, bueno, como tengo toda la suma infinita, los tengo que tener en cuenta. La forma de tenerlos en cuenta es sumar sobre todos esos diagramas. Espero que se entienda. Y esto que hacemos acá va a ser para el valor de la parte conectada. Pero entonces, por ejemplo, acá puse el primero, supóngase que la parte conectada sea esto. Ahora digo, me cambio de parte conectada y voy a este. Y me cambio de parte conectada. Entonces, ¿cómo tengo en cuenta eso? Dado que esto es la parte conectada. Bueno, tengo que hacer una suma adicional que es sobre todas las partes conectadas. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que nos queda en el numerador, que el numerador incluye todos los posibles diagramas de Feynman, con la única condición de que tenga solamente dos puntos externos, ¿sí? Pero acá pueden estar todos los posibles diagramas que ustedes imaginen en la parte conectada y todas las posibilidades desconectadas asociadas a eso. Entonces, la forma de escribirlo, de separarlo, es esta. Esta es la forma más general posible que uno tiene para hacer esto. ¿Está bien? Esto está contado en el Peskin, así como se los cuento acá. Entonces, lo primero
al hacer la suma sobre todas las partes conectadas, si ustedes miran estas partes conectadas acá, uno lo que va a poder hacer es sacar esto y escribir la sumatoria de todas las partes conectadas y poner acá por el valor de la parte conectada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso nos deja con lo siguiente. Esto lo pongo acá y es la sumatoria de todos los conjuntos posibles de números NI multiplicado por la productoria, o sea, la suma de la productoria de 1 sobre NI factorial, y acá voy a tener los vértices, perdón, el conjunto de diagramas, dije mal, conjunto de diagramas BI a la NI. Bueno, buenísimo. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo. Otra vez con algunos esquemas. Vamos a representar el numerador. Este numerador lo voy a representar de la siguiente manera. Voy a decir, bueno, numerador esquemáticamente va a tener el propagador libre, el tadpole, un doble tadpole, por ejemplo, ¿no? Después voy a tener, por ejemplo, qué sé yo, esto. Y ahora puedo tener el propagador libre, pero asociado con una burbuja de vacío, más el propagador libre con dos burbujas de vacío. Después voy a tener, por ejemplo, un tadpole y un propagador libre, perdón, y una burbuja de vacío. Es decir que lo que tengo es que hay una configuración muy general que es esta. Ustedes me siguen, ¿no? Esto es el numerador. Pueden tener todos los diagramas posibles en el numerador. Entonces, vamos a interpretar qué es lo que quiere decir esta parte que estoy escribiendo en rojo. Esa parte la vamos a escribir así. Lo voy a escribir acá. La voy a escribir. Primero la parte que está en rojo. Me dice tomar solamente las partes conectadas. Entonces la parte conectada va a ser el propagador libre, el tadpole, el doble tadpole. Después voy a tener, por ejemplo, más algo de la forma esta. Tengo esto con esto, más, etc. ¿Y esta qué es? Esta es la parte donde hago la suma de todas las partes conectadas, ¿sí? Estos puntos suspensivos acá me indican que sumo sobre todos los posibles. Acá, por supuesto, cuando estaba escribiendo la línea en azul, yo borré los puntos suspensivos, pero bueno, acá viene más puntos suspensivos. Bien. ¿Y ahora qué es lo que me está diciendo esta otra parte que tengo acá? Esta parte me dice, tengo que poner un por, ¿sí? Por ponerlo más acá, por, voy a tener sumatoria sobre todos los conjuntos n sub i. ¿Y de qué? Bueno, empecemos a ver. Supongamos que el primero de estos conjuntos que estamos poniendo acá sea justamente ni igual a 0.
Si NI es igual a 0, entonces tengo que esta productoria lo que va a tener es un factorial de 0 dividiendo, que es 1, y acá lo que voy a tener es el BI que sea lo que sea a la 0. O sea que no tengo ninguna contribución más que un 1. El siguiente. Bueno, el siguiente va a ser agarrar, por ejemplo, si el diagrama que voy a llamar B, I, acá, ¿no es cierto? Lo asocio con esta fluctuación de vacío, esto es el BI acá, esto lo elevo a la NI y lo divido por NI factorial. ¿Multiplicado por qué cosa? Bueno, porque esto es una productoria. Entonces ahora lo que voy a tener es, por ejemplo, tener la doble burbuja, así. O sea, fíjense que el que tengo acá lo que me está diciendo es que voy a tener, por ejemplo, una burbuja o dos burbujas o tres, porque acá estoy sumando, ¿no? Acá tengo una suma sobre todas las posibles combinaciones, ¿sí? Si quieren ahora lo expandimos esto para verlo un poco mejor. Pero ahora voy a tener acá otra vez a la NI dividido, perdón, NJ dividido NJ factorial. Por, y ahí tengo todos los infinitos diagramas de fluctuación de vacío. O sea, lo que estamos haciendo es expandiendo esta productoria en todas las posibles configuraciones que uno se imagine, ¿no? ¿Está bien? O sea, eso es lo que estamos haciendo en todo esto, hasta ahora. ¿Sí? Bueno, no me alcanza más el pizarrón, algo tengo que borrar y quiero dejar la parte de arriba, voy a borrar la parte de abajo. Les pregunto a ustedes, ¿se entiende que el numerador, que es el numerador correspondiente a esta función de Green de dos puntos, que es el valor de expectación de vacío de dos campos escalares de la teoría lambda phi cuarta, y cuando digo vacío es de la teoría en interacción, ¿sí? Bueno, se entiende que este numerador uno lo puede terminar escribiendo así, ¿sí? En la parte azul se entiende, ¿no? Esta parte. ¿Alguno tiene dudas de que eso se puede escribir así? Díganlo porque es importante, lo volvemos a repetir. O sea, la parte azul creo que es clara, ¿no? Porque contiene todas las posibilidades, todos los diagramas conexos, absolutamente todos, y también todos los diagramas desconectados. Ahora, el próximo paso es justamente tratar de interpretar lo que significa esta separación, ¿no es cierto? La suma de todas las partes conectadas, que es la suma de todas estas partes conectadas que las estamos poniendo en rojo. Estos puntos suspensivos indican todos los infinitos diagramas que faltan, pero conectados. Y eso queda multiplicado acá hay un por, que sería este por. Fíjense, la suma sobre todos los conjuntos posibles en los cuales hacemos la separación de las burbujas de vacío. ¿Y cómo se hace esa separación? Bueno, con una productoria, y esa productoria está indicada en forma genérica acá. ¿Sí? O sea, básicamente, resolver la productoria completa está indicada con estos paréntesis en negro. Eso es lo que estamos haciendo hasta acá. Muy bien. Entonces, hacer esto como nosotros tenemos infinitas configuraciones de diagramas de burbujas de vacío acá, diagramas desconectados, escribir esto de esta manera es lo mismo que escribirlo al revés, es decir, que intercambiar la productoria con la sumatoria. Eso es porque son infinitas. Entonces yo puedo poner acá la productoria sobre I de la sumatoria de todos los posibles I's.
Y fíjense que esto, lo que nos está diciendo, lo que tenemos acá, es la productoria, ¿no?, de la exponenciación de qué cosa, de los diagramas BI. Y hacer la productoria de la exponenciación de los BI es lo mismo que hacer la exponenciación de la sumatoria sobre I de todos los diagramas BI, que son todos los diagramas que son burbujas de vacío. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso es, si uno lo mira de esta manera, lo que vamos a tener acá es, por ejemplo, el primero va a ser la exponencial del equivalente a no tener ninguna burbuja de vacío, ¿no es cierto? El primero va a ser un 1 más, y bueno, va a aparecer, no sé, esto más esto así dividido 2 factorial, y todos los que ustedes se imaginen. Pero van a estar todos, porque todos son los que contribuyen, porque uno no elige algún diagrama o alguna fluctuación de vacío particular, tiene que sumarlas todas, ¿eh? Por eso se le ordenan de esta manera, porque están todas las contribuciones. Entonces fíjense que la suma de todos los diagramas en el numerador, que son absolutamente todos los conexos y los desconectados, es igual a el producto de la suma de todos los diagramas conexos, ¿sí?, y esta parte que se puede reescribir como la exponencial o exponenciación de los diagramas desconectados. Entonces lo voy a borrar para limpiar acá, y voy a dejar como queda la expresión final. O sea, acá lo que va a quedar es por la exponenciación de la suma de todos los diagramas desconectados. Esto es la exponenciación de la suma de los diagramas de vacío, o de las burbujas de vacío, o las fluctuaciones de vacío. Entonces ya tenemos una manera de escribir lo que tenemos acá arriba. La función de Green de 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a escribir la función de Green de acá arriba, que es la función de Green completa de la teoría de interacción. La voy a escribir en la definición que nosotros habíamos dado la semana pasada. La función de Green de 2 puntos, que depende entonces del punto x1 y del punto x2, voy a usar la misma definición. Va a ser el límite cuando el tiempo t va a infinito por 1 menos i epsilon. Recuerden la clase pasada lo que habíamos hecho con eso, de valor de expectación de vacío, y ahora puse el vacío de la teoría libre, porque es el que nosotros utilizamos para poder hacer la cuenta. Y fíjense, del producto temporal ordenado de el campo, operador de campo phi en x2 en la representación de interacción, o el operador de campo phi x1 en la representación de interacción. Y acá acuérdense que para pasar de un vacío al otro, es decir, nosotros acá tendríamos que haber puesto el vacío omega, y al poner el vacío cero, que es el vacío de la teoría libre, que es donde sabemos hacer la cuenta, lo que nos falta es hacer la exponencial de i dividido h barra, la integral entre menos t y t de diferencial de t por el lagrangiano, densidad lagrangiana de interacción. Y acá cerramos la llave. Esta densidad lagrangiana obviamente es un operador de campo. Ahora, esto, si uno va a calcular la parte conectada, lo que tiene que hacer es dividirlo por el denominador. El denominador
va a ser justamente también el límite cuando t va a infinito de 1 menos i epsilon de lo mismo que tenemos acá, excepto que no ponemos los operadores de campo. Entonces vamos a tener esto. Producto temporal ordenado de, abro una llave, exponencial de i dividido h barra por la integral entre menos t y t, diferencial de t del lagrangiano de interacción. ¿Está bien? Esa fue la definición que nosotros teníamos. Entonces ahora vamos a escribir el numerador. Bueno, el numerador... Perdón, Martín, una pregunta. Perdón. ¿El exponencial no era el hamiltoniano de interacción? ¿O es lo mismo? Pero fíjate una cosa, ¿no? Mirá, lagrangiano de interacción es menos hamiltoniano de interacción. O sea, te cambia el signo nada más, ¿no? Ah, está bien. Bien, bien. Gracias. Y ese signo... no, fíjate que sí. Está bien. Está sin el signo menos ahí. De nada, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a verlo diagramáticamente. Voy a escribir el numerador primero. En el numerador, con lo que vimos hace unos minutos, lo que tenemos es x1, x2, este propagador, más el tadpole, x1, x2, más dibujo este, por ejemplo, entre x1 y x2, más, y bueno, infinitos, ¿no? Esos tres puntos. Esto es la parte conectada. Y ahora vamos a escribir la parte desconectada. Y la parte desconectada aprendimos que era la exponencial de la suma de los diagramas desconectados. Entonces, tenemos por ejemplo este, más este, más este, más todos los diagramas desconectados. Y en el divisor, lo que aparece es justamente solamente la exponenciación de los diagramas desconectados. ¿Por qué? Porque no hay diagramas conexos. Entonces vean la manera en que se cancelan las fluctuaciones de vacío en el numerador y en el denominador, ¿no es cierto? Fíjense otra cosa, dicho sea de paso, que es esto. Esto que yo tengo acá es directamente la amplitud de probabilidad de transición de vacío-vacío. Cuando yo le tomo este límite, tengo esto que estoy poniendo acá abajo, es vacío en la interacción a vacío en la interacción. Esto es la amplitud de probabilidad de transición, lo que tengo en el denominador solo, ¿no? Es la amplitud de probabilidad de transición vacío-vacío. Quiere decir que básicamente, cuando uno hace la cancelación del conjunto de burbujas de vacío que tenemos abajo con este conjunto de burbujas que tenemos acá, básicamente uno lo que está haciendo es cancelar la amplitud de transición vacío-vacío de la teoría de la interacción completa. Esto es la amplitud de transición vacío-vacío de la teoría de interacción completa. Y bueno, efectivamente lo que tiene es esto con esto. Entonces solamente queda la parte conectada y por eso es que se le pone la C acá de la función de Green conectada. Bueno, si quedan dudas, vuelvan a ver la clase y miren directamente el Peskin. Está contado con muchísimo detalle. Buenísimo. Entonces, esto va a ocurrir para cualquier función de Green conectada. Entonces, justamente por eso es que la función de Green conectada se la define de esta manera, como el cociente entre
la función de Green total dividida por la amplitud de transición vacío a vacío en la teoría de interacción. ¿Para qué? Para poder cancelar todos los diagramas desconectados. O sea, dicho sea de paso, cada una de estas cosas que uno tiene acá, como son integrales en un lazo o en varios lazos, loops, cada uno de estos factores es un número infinito. Es un número que, si uno lo calcula, le da infinito. Entonces, esta forma de hacer esta definición justamente ya nos permite eliminar en una manera controlada infinitos de la teoría. Obviamente que siguen quedando infinitos todavía, ¿no? Que son todos estos diagramas. Y bueno, esto es muy interesante porque la teoría cuántica de campos, por lo menos perturbativa, lleva siempre a una confrontación con la idea de infinito y ver cómo eso uno lo puede desarrollar. Un segundo. Muy bien. Entonces, cuando uno se refiere a que estos diagramas da infinito, se refiere a que la parte que da infinito se debe a que uno está haciendo una integral en el impulso entre 0 e infinito, ¿no es cierto? La parte justamente ultravioleta es la que es responsable de este tipo de divergencias. Por eso se las llaman divergencias ultravioletas. Como les decía, también aparecen en muchos casos divergencias infrarrojas, pero lo que estamos haciendo en estas clases es el análisis de las divergencias ultravioletas. ¿Para qué? Para estudiar la renormalización de la teoría y la capacidad que uno tiene de predicción de estas teorías. Muy bien. Entonces, el punto siguiente ahora va a ser el análisis de las divergencias ultravioletas de la teoría del campo escalar. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, entonces vamos a estudiar divergencias ultravioletas en la teoría del campo escalar. Entonces, supongamos que uno escribe otra vez este diagrama, el que llamamos tadpole, ¿sí? No voy a incluir estos cortes acá, quiere decir que yo eventualmente lo que voy a hacer es estudiar solamente esto. Quiere decir que tengo un vértice, si uso la regla de Feynman asociada al vértice, lo que me dice es, tengo lambda asociado al vértice, y después, como acá hay un momento circulante que lo voy a llamar Q, que es un tetramomento circulante dentro del loop, yo voy a tener que hacer la integral d de Q a la cuarta, dividido 2pi a la cuarta, y después voy a tener el propagador de un campo escalar, ¿no es cierto? Porque esto básicamente es agarrar, tengo un cierto Q, y lo que voy a hacer es juntar este punto con un vértice en alguna locación arbitraria, que es este punto Z, si uno quiere. Entonces, acá voy a tener, si lo escribo en espacio euclídeo, tengo eso. Entonces, fíjense, si uno analiza la estructura de esto, uno podría pensar, por ejemplo, que hace una integral en el tetramomento y que tiene un valor superior del tetramomento. Vamos siempre a pensar que Q cuadrado es mucho mayor que M cuadrado, porque estamos en el límite ultravioleta analizando este diagrama. ¿Sí? Por supuesto que Q puede ser mucho menor, pero como yo estoy estudiando divergencias ultravioletas,
la parte conflictiva, la parte divergente, viene de considerar que Q cuadrado sea mucho mayor a M cuadrado. En otro límite no tengo problema. Me importa justamente ver dónde emerge la divergencia ultravioleta. Por eso voy a hacer este análisis, ¿sí? Entonces fíjense que esto va a ir como lambda, que controla la intensidad de la interacción en el vértice. Y ahora lo que queda acá, salvo el factor 2pi a la cuarta, que no me interesa, para analizar la parte ultravioleta a mano, simplemente quiero decir para ver qué potencia vamos a tener de divergencia, voy a tener algo de la forma Q a la cuarta dividido Q cuadrado. O sea que esto va a ir como Q al cuadrado. Supónganse que uno le pone un corte, un límite superior al Q en este integral, y que digamos que justamente el límite superior lo voy a llamar lambda. Entonces acá lo puedo reemplazar por un lambda cuadrado, y tomar el límite para remover este cutoff. Esto es un cutoff, ¿sí? En la integral es un cutoff ultravioleta. Entonces voy a tomar el límite cuando lambda va a infinito. Entonces fíjense, por más pequeña que sea la constante de acoplamiento y que estemos dividiendo por el 2pi a la cuarta, esto va a infinito. Entonces acá lo que tenemos es una divergencia ultravioleta de orden cuadrático. Esta es una divergencia ultravioleta de orden cuadrático. ¿Sí? Lo ven esto, ¿no es cierto? Lo ven. Veamos qué significa tomar el límite ultravioleta desde el punto de vista geométrico acá. Bueno, tomar el límite ultravioleta quiere decir tomar valores de impulso muy grande. Ahora, tomar valores de impulso muy grande quiere decir que desde el punto de vista del espacio de configuración es resolver en una distancia muy pero muy chiquita, por eso lo dibujo así, como más chiquito este gráfico, que es la copia del de arriba. Eso quiere decir que si uno esto lo pasa a través de una transformada de Fourier al espacio de configuración, lo que está pasando es que yo tengo entre, fíjense lo que está pasando, voy a separar, como es una interacción cuártica, el punto de interacción de esta manera. Lo voy a separar así. Voy a poner un propagador que va desde este punto a este punto. Voy a llamarlo Z1 y este Z2. Y básicamente, acá tengo un Z3 y acá tengo un Z4. Entonces, arriba tengo un propagador de Feynman entre Z1, vamos a ponerlo así, va de Z1 con la flechita hacia Z2, ¿no es cierto? Entonces recuerden que este objeto, a medida que Z2 va a Z1, esto se vuelve divergente, básicamente. Esto se vuelve divergente, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que desde el punto de vista del espacio de momentos, nosotros tenemos una divergencia ultravioleta porque estamos explorando, estamos estudiando el proceso físico a muy altas energías. Pero momento, esta es una energía virtual, ¿no? Este es un momento virtual. Pero no importa, en el sentido de la integral, este momento es un momento que está ahí. Es virtual, por supuesto. No es un momento que aparezca. El momento físico va a ser el momento ingresante a Kp1 y el saliente a Kp2, que por conservación del tetramomento son iguales y lo voy a llamar P, digamos. Pero este momento que tenemos acá, que es el Q, es un momento que nosotros lo estamos integrando en todo el rango. O sea, en las 4 direcciones que tiene este Q común, va en la dirección de la energía y en las direcciones del tetraimpulso, y en las direcciones del impulso, ¿no? En todo el rango. Justamente cuando alcanza valores muy grandes tenemos la divergencia ultravioleta. Desde el punto de vista del espacio de configuración, lo que quiere decir es que estamos explorando distancias y distancias cada vez más chicas y más chicas y más chicas, ¿sí? Eventualmente. ¿Se entiende entonces el origen de la divergencia ultravioleta? ¿Se entiende? Fíjense una cosa interesante acá para tener en mente ya por fuera de esta materia. Si ustedes dijeran que van a tomar el límite donde el punto Z2 va al punto Z1, está bien, ¿qué es lo que está ocurriendo, no?
O sea, hacer la transformación de Fourier de esta situación a la situación del propagador, que es el propagador en cero, básicamente, porque los dos puntos son iguales. Voy a poner acá el propagador de Feynman en cero. Nosotros hacemos este paso y lo vamos a aprender a hacer formalmente, el estudio de la teoría. Y todas las técnicas que vamos a desarrollar están perfectamente bien definidas. Está todo bien claro cómo se hace. Pero uno puede pensar conceptualmente lo siguiente. Cuando uno habla de este cero acá, de que uno hizo justamente la resolución al valor de impulso infinitamente grande, ¿no tendrá de alguna manera un límite la capacidad física de poder entender cuán grande es esto? Y bueno, ahí obviamente que uno podría pensar, bueno, tengo alguna estructura del espacio-tiempo, qué sé yo, tengo algo distinto, que no sea homogéneamente plano en el límite ultramicroscópico, ¿no es cierto? Y que hubiera otra cosa. Pero ¿qué va a pasar? Uno va a suponer que esta teoría cuántica de campos se está comportando de esta manera independientemente del valor del Q que uno está tomando en esta integral. Desde el punto de vista de integrar esta teoría con las teorías que tienen que ver con teorías cuánticas del espacio-tiempo y demás, uno sabe que no puede hacer una resolución infinita del espacio-tiempo, sino que tienen una escala de energía, que va a ser la escala de Planck, a la cual, bueno, ya no vamos a poder considerar simplemente el espacio-tiempo plano sin ningún problema. Va a tener que considerarse la gravedad cuántica también, ¿no es cierto? Pero la situación que nosotros estamos describiendo en el contexto de esta materia y en el contexto de toda la teoría cuántica de campos a nivel perturbativo, que involucra todo el modelo estándar y todo lo que sería la física más allá del modelo estándar, que tiene que ver con aceleradores, bueno, la premisa de que podamos hacer estas integrales y tomar el límite infinito, eso va a seguir manteniéndose. Y nosotros nunca vamos a poder acceder, desde el punto de vista de impulsos externos, a las energías en las cuales aparecen efectos de gravedad cuántica y demás. Yo no sé si esta nota de aclaración que les estoy contando acá les sirve o si se lo preguntaron esto, pero simplemente en el contexto de esta materia, en el contexto de la teoría cuántica de campos, del modelo estándar, tomar este límite es perfectamente válido, aun si uno sabe que en el límite donde esto alcanza la masa de Planck, 10 a la 19, del orden de 10 a la 19 gigaelectronvolts, bueno, obviamente uno no puede alcanzar esos límites desde el punto de vista físico. Pero bueno, esta estructura formal es válida, por lo menos para todos los rangos de energía asociados al modelo estándar hasta donde se conoce, ¿sí? Bueno, por supuesto van a haber dificultades de distinto tipo, pero van a ser dificultades diferentes de las que aparecen de pensar que el espacio-tiempo no fuera continuamente homogéneo e isótropo y que no tuviera perturbaciones, digamos. No va a haber efectos de gravedad cuántica en ese sentido dentro de este contexto. Después, si uno quiere estudiar más allá del modelo estándar, bueno, puede poner, por supuesto, la gravedad cuántica y la va a tratar de una manera determinada y bueno, va a tener ciertas dificultades, como por ejemplo el hecho de que no es renormalizable, entonces uno va a tener que ir a la teoría de cuerdas, bueno, pero esa parte se nos escapa. Yo lo que quería comentar al contar divergencias ultravioletas era que estamos perfectamente a salvo de ninguna consideración de espacio curvo o de fluctuaciones del espacio-tiempo, ¿sí? Es decir, que es completamente, desde el punto de vista de la geometría del espacio-tiempo se sigue manteniendo invariante, como si fuera un sistema espectador frente a toda la dinámica de las partículas que aparece en el modelo estándar, ¿de acuerdo? Sigue siendo una especie de ambiente en el cual se desarrolla toda la trama de las interacciones de las partículas y no aparece interactuando ese espacio-tiempo, por lo menos en todo lo que nosotros estamos escribiendo y también
si uno considera, bueno, esto es dentro del curso de teoría cuántica de campos 1 y en teoría cuántica de campos 2, que ven el modelo estándar en sí, no va a haber ningún efecto de esos. Muy bien. Estamos con las divergencias ultravioleta. Esto es para la función de 2 puntos. Y uno lo que puede hacer es también, acá lo que habíamos sacado como conclusión era la divergencia cuadrática. Y vamos a ver qué pasa si uno tiene algo como esto. Es decir, una función de 4 puntos. Entonces, en la función de 4 puntos, si uno hace el mismo tipo de ejercicio, es decir, yo lo que voy a hacer es cortar estas líneas externas, entonces efectivamente uno se va a quedar con este tipo de diagrama. Este diagrama va como lambda cuadrado sobre 2 factorial, en la expansión de Taylor que habíamos visto. Y ahora lo que vamos a ver es que también va a haber un impulso circulante que va a ser un Q acá. Nosotros podemos ponerlo así. Vamos a tener, ingresa, por ejemplo, un P1, y acá ingresa un P2, y acá ingresa un P4, y acá ingresa un P3, por ejemplo. Y bueno, hacemos toda la conservación en los vértices, o sea, lo que sabemos es que P1 más P2 más P3 más P4 es igual a 0, todas las flechas están entrantes. Y entonces sabemos que acá viene Q1, Q, está circulando, y lo que entra en este vértice va a ser P1 más P2. Voy a llamar a P1 más P2, voy a llamar igual a P. ¿Aquí? Entonces puedo pensar, por ejemplo, que el P vaya de esta manera. Vamos a pensar que el P vaya así también. De tal manera que lo que va a salir de acá va a ser el menos P. Bueno, si uno hace la cuentita, lo que va a tener es que el propagador de arriba va a estar llevando P más Q. Así que acá lo que voy a tener es una integral d de Q a la cuarta sobre 2pi a la cuarta. Y entonces en espacio euclídeo tengo el propagador de arriba va a ser Q más P al cuadrado más m cuadrado. Lo ven, ¿no es cierto? El propagador de abajo se lleva, como está circulante este impulso en este loop, el impulso Q cuadrado más m cuadrado. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el de arriba está entrando el impulso P y estoy suponiendo que se va por la línea de arriba. Lo que hace es, tiene P más Q. Y el de abajo tiene Q. Ustedes fíjense una cosa, que es totalmente irrelevante que ponga el P en este propagador, que es el que me representa el propagador de arriba, o ponerlo acá. Es totalmente irrelevante. Y también es irrelevante por el hecho de que nosotros estamos sumando, fíjense, sobre todas las configuraciones posibles del impulso que está circulante, ¿no? Eso lo estamos teniendo en cuenta acá. Muy bien. Ahora, tomemos también el límite de esta integral para un cierto cutoff lambda. Bueno, si uno hace la cuenta va a quedar lambda cuadrado dividido 2 factorial, 1 sobre 2pi a la cuarta, y ahora lo que nos va a quedar acá va a ser, arriba yo tengo el límite, arriba lo que voy a tener es d de q a la cuarta, y abajo, si estoy considerando que tengo un límite de q cuadrado mucho más grande que m cuadrado, y a la vez mucho más grande que cualquier valor del p con el cual yo estoy ingresando las dos partículas estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy estudiando el límite ultravioleta de esta integral. Entonces, lo que puedo decir es que me queda, fíjense, acá me queda Q es mucho mayor que P. Entonces esto es como poner Q cuadrado más M cuadrado, pero a la vez Q cuadrado es mucho mayor que M cuadrado. Entonces acá me queda como si este va como Q cuadrado. Y acá tengo también Q cuadrado es mucho mayor que M cuadrado. Entonces Q cuadrado por Q cuadrado, Q cuarta. Y esto es la integral que tengo que hacer. Esto, si yo le pongo acá arriba un cutoff lambda, esta integral tiene la estructura del logaritmo de lambda, y estoy tomando el límite cuando lambda va a infinito. Entonces ese logaritmo es una divergencia en ese límite. Y fíjense que este diagrama entonces vuelve a ser divergente,
como que el de arriba. La diferencia es que el de arriba es una divergencia cuadrática y el de abajo una divergencia logarítmica. Pero los dos son divergentes en el límite ultravioleta. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está quedando en limpio de las divergencias ultravioleta? Bueno, si uno hace el mismo análisis con las burbujas de vacío, que sería como agarrar en una burbuja de vacío, fíjense, tengo arriba un loop y abajo otro loop. Vamos a analizarlo rápidamente. Esto va como lambda, que es el lambda que tenemos acá, y voy a tener un impulso circulante Q arriba y otro impulso circulante que lo voy a llamar K abajo. ¿Está bien? Es decir, lo que tengo es arriba d de Q a la cuarta dividido 2pi a la cuarta, y acá voy a poner en espacio euclidio 1 sobre, fíjense, Q al cuadrado más M cuadrado. ¿Y abajo qué tengo? Y abajo voy a tener la integral de K a la cuarta dividido 2pi a la cuarta por 1 dividido K al cuadrado más M cuadrado. O sea que es como tener multiplicados dos tadpoles, de alguna manera, excepto por lambda de adelante, que acá es el orden lambda 1, ¿no? Y si tuviera dos tadpoles multiplicados sería lambda cuadrado. O sea que fíjense que esto me va como lambda cuadrado y esto me va como lambda cuadrado, o sea que este objeto va como lambda cuarta. O sea que esto es realmente también divergente. Entonces, ya con ver esto, si uno ahora dice, bueno, le voy a agregar esto así, por ejemplo, otro más y otro más, a medida que uno vaya agregando cada uno de estos, lo que vamos a tener es que aumenta lambda cuadrado la estructura divergente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, pero todas estas, las que son fluctuaciones de vacío, por más infinito que nos den, nosotros ya mostramos que para el cálculo de funciones de Green conexas, eso se va. O sea, se cancela el numerador y el denominador. Entonces, eso es una gran cosa, porque nos evita tener que pensar en todo este tipo de divergencias. Eso por un lado. Bien. Entonces, el problema suena bastante problemático, valga la redundancia, para abordarlo. ¿Por qué? Porque es el cálculo de una función de Green, n puntos, que representa un número de partículas entrantes y un número de partículas salientes, básicamente un problema típico de dispersión, y lo que estamos aprendiendo es o sea, al final, ¿para qué calcula uno una función de Green de n puntos? Bueno, la función de Green de n puntos, que representa, este es un proceso donde vamos a poner, qué sé yo, un punto x1, x2, x3, x4, x5, xn. Estos son en el espacio de configuración. Esto hago la transformada de Fourier. Esto sería esta función de Green, que depende de x1, x2 hasta xn. Entonces hago transformada de Fourier, que va a ser el g
transformada de Fourier de n puntos externos, y cada uno va a tener un impulso P1, P2 hasta un cierto Pn. Por supuesto que va a haber una delta de, cuando uno lo resuelve, acá va a haber una delta 4 de P1 más P2 más Pn, ¿no? Por una estructura que hay que calcularla. Entonces, si esto ahora uno lo pasa a la transformada de Fourier, es decir, al espacio de impulsos, se transforma en un diagrama que reemplaza los puntos externos por flechas, que por convención las dibujo todas hacia adentro. Y esto es un P1, P2, P3, P4, P5, Pn. ¿Está bien? Entonces acá claramente uno dice, bueno, tengo un proceso en el cual eventualmente vienen las partículas que vamos a llamar, no sé, Φ1, que es Φ en X1, o Φ tilde de P1. Φ2, Φ3, supongamos que entran 3 partículas, de alguna manera, o mejor dicho así, que entren 2 partículas, que sería lo más fácil, ¿no? Que serían la partícula Φ1 y Φ2. Acá pasa algo, y de golpe, ahora sí lo voy a dibujar como salientes, todas estas. Estas van a ser las salientes, Φ4, Φn. Es decir, entran 2 y se fragmentan en n menos 2 partículas salientes. ¿Se ve? Eso es lo que uno está tratando de resolver acá. Bueno, entonces, para calcular eso, entran 2 y acá estas partículas salientes uno tiene un detector acá para verlas. Entonces, supónganse que este experimento pensado fuera realizable. Uno tiene acá un calorímetro, que es un detector que les detecta los tetramomentos, ¿sí?, de todo este conjunto de n menos 2 partículas. Este y este son dos estados preparados, ¿sí?, que es el estado inicial preparado. Y esto es lo que me sale. Este sería el proceso que uno quiere calcular. Entonces, fíjense, esto implica que uno va a tener que saber calcular esta función de Green, que es esta, o su transformada de Fourier, que es esta. Bueno, ¿para qué uno tiene que calcular esto? Porque esto que estamos escribiendo acá, al final, esto es la amplitud de transición que va a ir entre phi de x1, phi de x2, vamos a escribirlo así, en realidad va a ser valor de expectación de vacío de estos dos campos, los voy a escribir x1, x2, los voy a escribir ordenados de esa manera, estos operadores de campo. Esta es la teoría de interacción total, y de este lado lo que voy a tener es producto temporal ordenado. Esto es la teoría de interacción, el valor de expectación de vacío, ¿no? Y acá que voy a tener las salientes, y las salientes las voy a escribir como la x3 hasta phi xn. ¿De acuerdo? Y esto es una amplitud de transición, básicamente. Si ustedes quieren, lo podríamos escribir así. A ver cómo escribirlo de otra manera. No, lo voy a dejar escrito de esta manera. Pero bueno, lo que aprendimos hace un rato es que este objeto, si uno toma la función de Green conexa, acá, lo que termina siendo es las partes conectadas, ¿no es cierto?, de... Escribir acá abajo. O sea, esto tiene todo. Esto que estamos escribiendo acá tiene todo. Le voy a poner la conectada para saber que estoy haciendo el cociente. Si pongo acá conexo, tengo que hacer el cociente entre esto y qué cosa. Y esto. Esto es lo que se llama la función de Green conectada. Dividido la amplitud vacío-vacío. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué me sirve calcular estas cosas? Bueno, esto es al final de esta función de Green. Si yo le tomo a esto el módulo cuadrado, esto es automáticamente proporcional a las secciones fitas de dispersión para un cierto ángulo sólido, que corresponde al proceso en el cual dos partículas se transforman en n-2 partículas. Eso es lo que quiero anotar acá, en esta teoría particular. Entonces, se ve, ¿no?, la física que uno está haciendo. Entonces, fíjense que lo primero que aprendimos a hacer es, al hacer este cociente, esto, que es la amplitud vacío-vacío, es horrible, porque es una cosa que es 1, más esto con esto, más... o sea, el 1 todo bien, pero el resto es todo divergente.
Y uno no puede decir, no, no voy a tomar la parte divergente. No, efectivamente, si uno tiene que hacer la cuenta, tiene que poder resumar o sumar sobre todos los diagramas. Entonces este ya vemos que es divergente, esta es la divergencia al cuadrado del primer, etcétera, etcétera. Ahora, al escribir la función de esta manera, la función de Green de esta manera, lo que vemos es que esto, que es la amplitud de transición vacío-vacío, está contenido en el numerador factorizado, de una manera que al final se cancela idénticamente con el denominador esa parte y el resultante es la función de Green conexa. Ahora, en la función de Green conexa, que nuevamente le da un observable al final, y el observable que corresponde a este proceso físico, me dice, bueno, acá inyecto un P1, acá inyecto un P2, acá tengo un P3, P4, P5, y nunca me da un infinito de este lado, porque de lo contrario estaría produciendo energía de la nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Voy a tener que ver cómo es que uno llega a un resultado finito, siendo que en la función de Green conexa, que aún le queda después de hacer esta cociente, esta función de Green conexa, lo que va a tener es, por ejemplo, supongamos que fue una función de 4 puntos. Bueno, tiene este vértice, pero además le tengo que sumar, ¿se acuerdan, no? Cosas como, por ejemplo, esto, cosas como, por ejemplo, bueno, tendría una que sería así, yo tendría este otro canal, etc. Y cada una de estas tiene divergencia. Entonces, ¿cómo es que uno obtiene un resultado finito para esta función que al final me da esta cantidad que es finita si aparecen diagramas que tienen divergencias ultravioletas? ¿Cómo es que uno puede arreglárselas para que eso ocurra? Bueno, dicho en palabras, pero conceptualmente muy fuerte, eso se puede hacer haciendo una redefinición de los campos de las amplitudes correspondientes a las funciones de onda, si ustedes quieren, de los campos, dicho en otro lenguaje. Una redefinición de todos los parámetros de la teoría, vale decir, la masa de los campos y las constantes de acoplamiento. Esa redefinición va a implicar una redefinición del lagrangiano, y ese proceso, cuando sea posible de hacer, tal que dé finitas las secciones eficaces, porque da finitas al final, después de ese proceso, estas funciones de Green conexas, ese proceso se llama la renormalización de la teoría. Bueno, vamos a ver que algunas teorías van a ser renormalizables y la mayoría no, ¿sí? Y vamos a ver cómo se puede extraer información física a partir de teorías de campos que sean renormalizables. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora, para entrar a discutir renormalización, fíjense cómo venía el programa que nosotros teníamos. Queríamos calcular la función de Green y descubrimos que la función de Green conexa era la que elimina todas las fluctuaciones de vacío, que es la que no tienen las burbujas de vacío. Perfecto. Entonces, qué bien, uno eliminó infinitas contribuciones divergentes ultravioletas. Eliminó infinitos de alguna manera, por decirlo en lenguaje coloquial. Pero resolvió el problema y no, sigue teniendo, como decimos, estos infinitos que tenemos acá. Entonces va a instrumentar un procedimiento, que es este de renormalización, y con eso lo que uno pretende es sacar información física finita y que no sea arbitraria. Con esta última palabra quiero decir que la teoría tenga capacidad de predictibilidad. ¿Sí? Bueno, todo esto involucra conceptualmente un montón de ideas que me parece que son muy interesantes, muy importantes. Y lo primero que uno tiene que ver es, en este conjunto de infinitos diagramas conectados, ¿no? Conjunto de infinitos diagramas conectados, pero que son divergentes, uno tiene que aprender a manejar o a clasificar las divergencias ultravioletas de una manera que le permita al final arribar al proceso de renormalización. Vamos a hacer un pequeño break, pero antes del break les voy a un break de 10 minutos, ¿sí? Vamos a hacer, porque terminamos a las 5 hoy, como les decía, 5 menos 10.
Pero antes del break, quiero reforzar la idea esta de clasificación de las divergencias. Y les adelanto de lo que vamos a estar discutiendo en la segunda parte de la clase de hoy. Todo este conjunto de divergencias que van a aparecer acá, que son infinitas, ¿no? Porque acuérdense, esto es típicamente, vienen dos partículas, salen dos, vienen dos, salen dos, vienen dos, salen dos, ¿no? Es como si fuera en un proceso en el cual es 2 a 2, ¿no? Porque n sería 4, entonces tengo de 2 a 2. Bueno, cuando ustedes escriben cosas como estas, después agarro, por ejemplo, vamos a dibujar algún otro diagrama arbitrario. Acá. Puede venir, por ejemplo, es una lambda phi cuarta, voy a poner así, estas son las salientes, no sé, voy a escribir algo así para que sea el orden siguiente, o voy a poner algo así, y así sucesivamente. No sé, cualquiera que ustedes se imaginen, pueden poner, por ejemplo, algo así, conectar a dos, cualquier cosa que ustedes se imaginen. Bueno, lo que vamos a discutir es que estas divergencias que van a aparecer acá, que son divergencias muy fuertes, fíjense, tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 loops. O sea que esas integrales de momento interno, voy a tener 5 integrales de la forma d de q cuarta, voy a ponerle i, que van a involucrar cosas en las cuales van a aparecer algo de la forma QI en el límite ultravioleta al cuadrado en esta teoría, ¿no? Y tengo productores de igual a 1 hasta 5. Más o menos este es el tipo de estructura que tengo acá, es bien divergente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se calcula la estructura? ¿Cómo se clasifica, mejor dicho, la estructura divergente de esto? Bueno, lo que vamos a descubrir es que, por ejemplo, uno puede aislar este tipo de divergencias, fíjense, y ya tengo dos divergencias que uno las sabe manejar. Cada una de estas es un tadpole. Ahora, también uno puede pensar, bueno, corto por acá y corto por acá, y lo que tiene es otro tipo de estructura que también la sabe manejar, ¿no es cierto? Que es la estructura de la función de 4 puntos. Bueno, acá sería así. Pero esta parte divergente uno la sabe manejar. Y así sucesivamente. Quiere decir que básicamente puede reducir algunas de las divergencias, las puede reducir a los tadpoles. Y otras divergencias las puede reducir a esta divergencia, a un loop de la función de 4 puntos. Estas dos divergencias, a las cuales este tipo de teoría, lambda phi cuarta, de interacción lambda phi cuarta, se pueden reducir, estas dos divergencias se llaman las divergencias primitivas de la teoría. Divergencias primitivas de la teoría. Y son muy importantes porque todo el resto de diagramas divergentes se puede armar o se puede descomponer en términos de justamente una factorización de divergencias primitivas. Eso implica que si uno conoce la estructura divergente de las divergencias primitivas, uno conoce la estructura divergente de todos los diagramas divergentes de la teoría, que son la inmensa mayoría en estas teorías. Entonces vean la lógica. Nosotros tenemos que lograr controlar las divergencias primitivas. Primero tenemos que saber cuáles son y a partir de ellas podemos entender toda la estructura divergente de la teoría, toda, completa. Esto es grandioso. Ahora, es grandioso desde el punto de vista físico siempre y cuando el número de divergencias primitivas sea finito, ¿sí? Y eso abre justamente un canal muy importante en la distinción entre teorías cuánticas de campos, que son las que tienen un número de divergencias primitivas finito, se van a poder resolver de manera perturbativa utilizando lo que se llama la renormalización de la teoría. Y ellas van a conducir a resultados físicos y capacidad de predecir nuevos resultados. Mientras que las teorías
que desde el punto de vista resulten con un número infinito de divergencias primitivas, van a ser teorías que no van a ser renormalizables. Si tenés un número infinito de divergencias primitivas, la teoría es no renormalizable y entonces, en un sentido, no va a tener la misma capacidad predictiva que las teorías renormalizables. Cuando digo la palabra en un sentido, me estoy cuidando deliberadamente de decir que no van a ser teorías físicas, porque de hecho hay teorías físicas como la teoría de perturbaciones quirales, que es una teoría no renormalizable, pero que sin embargo hay una manera de entenderla como una teoría física que tiene capacidad predictiva, y es muy importante en física de energías intermedias, ¿sí? Como teoría efectiva, que es otro tipo de teorías. El tipo de teoría que vamos a estar manejando nosotros van a ser teorías renormalizables, y de hecho porque en el modelo estándar las teorías son renormalizables, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un corte acá, un corte de 10 minutos, son y 37, volvamos y 47 y 50, y si querés, Jean, dejar de grabar por unos minutos, en 10 minutos volvemos. Y si tienen preguntas, empiecen a hacerlas cuando arrancamos la